Dice así, Hechos 9, verso 32 al 43. Son 11 versículos que vamos a leer en el nombre del Señor Jesús. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron a 2 hombres a rogarles: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a una sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. ¿Ya? Es palabra del Señor. Oramos y damos gracias por ella. Padre, tu palabra sabemos que es el centro medular del culto, Dios mío, donde nosotros ahí vamos a escuchar. Ya te hemos dicho cuánto te amamos, todo lo que nosotros podemos decirte a ti, pero ahora eres tú el que nos va a hablar a nosotros. Y cuando tú hablas, Dios mío, sin duda debe haber respeto, debe haber temor, debe haber reverencia. Padre, oramos para que esta gracia fluya en nuestras vidas, y que todo lo que está aquí, Señor, este mensaje de hoy pueda ser transformador. Señor, hoy ha sido un culto maravilloso, hoy ha sido un culto lindo, hermoso, de principio a fin. Señor, gracias, porque estamos entrando en una brecha maravillosa. Estamos entrando en un camino que tú nos estás llevando. Señor, hemos visto que a través de los mensajes, a través del llamado al arrepentimiento, tú nos estás llevando a un solo camino, Dios mío, y en este camino vamos a recorrerlo, Dios mío, no importando las pruebas, las dificultades que tengamos que vivir. Señor, no sabemos qué ha de pasar en un tiempo más, no sabemos qué tienes preparado para este lugar, pero sin duda sabemos que tú estás obrando de una manera extraordinaria, y en ti confiamos plenamente, Dios mío. Gracias, Dios. En ti esperamos y en ti reposamos nuestra alma, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dele un aplauso al Señor. Ya, amados, póngase de sentadito ahí, de pie, iba a decir de no, siéntese, siéntese ahí, vamos a ver la palabra de hoy. Es curioso lo que estamos viviendo, es curioso lo que estamos pasando, pero también tiene algo de verdad que vamos a empezar a ver poco a poco, junto a nuestros hermanos, junto a este pueblo, que va a haber una bendición extraordinaria.
Las cosas comienzan así a veces medias incomprensibles. Cuando ya ha avanzado el tiempo, nosotros decimos, esto era lo que quería hacer el Señor. Pero ahora nadie sabe nada, nadie tal vez comprende a ciencia cierta todo. Lo que sí la palabra como que nos va iluminando y nos va diciendo cosas. Yo creo que no pudo ser mejor el haber estudiado este libro desde el capítulo 1 hasta el final, que vamos a leerlo y estudiarlo. El libro de los Hechos nos está marcando una pauta, una ruta, a pesar de que no es un libro doctrinalmente o cartas pastorales así a ciencia cierta. Hay cosas que sí, hay cosas que no. Hay cosas que van dentro del camino del Señor, otras fueron circunstanciales, otras fueron del momento y no se puede todo aplicar porque, ya dije, no es una carta pastoral. Para cuando nosotros necesitemos ver la doctrina así clara y precisa, tenemos que ir a las cartas pastorales como ya Romanos, como el libro de Corintios y en fin, todas las cartas que Pablo y Pedro escribieron, Judas, Santiago, son cartas pastorales en las cuales nosotros ahí podemos depurar la doctrina y verla en todo su apogeo. Cuando en el Antiguo Testamento encontramos algunas cosas, lo primero que tenemos que ir a ver el Nuevo Testamento, si el Nuevo Testamento, cómo ha sopesado la que en el Antiguo sucedió y cómo es que el Nuevo Testamento está mostrando el camino que debemos seguir. Y amados hermanos, hoy tenemos iglesias completamente judaizantes porque se metieron en el Antiguo Testamento y no vieron cómo es que hoy día el Nuevo Testamento habla otra cosa distinta, pero ellos se volvieron judaizantes, tienen banderas judías, tienen banderas israelitas, cosa que ya no tiene nada que ver con la enseñanza y la doctrina del Nuevo Testamento. Se han apegado a tradiciones judaizantes y hoy día la iglesia está completamente enjudaizada, como se pudiera decir. Y amados hermanos, eso es lo que más combatía Pablo. Si usted puede ver las cartas que Pablo enseñaba, todo lo contrario a que se salieran del judaísmo, porque el judaísmo en cierta medida estaba totalmente ya viciado con todas las tradiciones de los hombres. Pablo dijo, yo era celoso en las tradiciones de mis padres y por lo tanto él decía que eso no lo tenía como algo valioso, sino que más bien no tenía ningún valor ante la revelación y la excelencia del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? Por lo tanto, esto de las tradiciones judías no pueden entrar dentro de la iglesia porque, amados hermanos, ya eso Dios nos ha librado de eso. No fuimos judíos ni observantes de la ley, pero no podemos volver a eso, a esas tradiciones, pero sí la ley tenemos que observarla porque la Escritura no puede ser quebrantada, dijo el Señor Jesús. Amén. Entonces, es interesante ver que estos dos hechos que salen aquí son hechos trascendentales para la sociedad. Y amados, yo le puse por título a este mensaje, hablando ya de dos milagros que sucedieron aquí, le puse por título La gracia que transforma la sociedad. Aquí hay una gracia transformadora que hace que la sociedad pueda venir a los pies del Señor. Y esto nosotros lo vamos a ver cómo es que Dios llama a personas simplemente porque hubieron cosas que fueron sorprendentes
y que Dios las tenía en su divina voluntad decretadas para que así sucedieran, y no por causa de la gente ni por causa de los apóstoles, sino que ellos entienden claramente que aquí hay una gracia de Dios viniendo sobre estos lugares. Y en este pasaje, amados, nosotros encontramos a Pedro visitando, dice, las comunidades de los cristianos dispersos que habían salido por toda Judea. Y amados, él está visitando simplemente. Pedro no tiene idea de las cosas que van a suceder de aquí en adelante, pero él está haciendo una labor de apóstol. Y amados, él visita y está viendo las situaciones que están ocurriendo en aquellos lugares donde no eran iglesias tremendamente grandes, sino que eran más bien iglesias pequeñas. Y esto es lo interesante, que Dios puede hacer cosas grandes en iglesias pequeñas. Porque la idea que tenemos hoy en día es que Dios solamente hace cosas grandes en iglesias grandes. Pero aquí también vamos a ver cómo es que Dios hace cosas grandes en iglesias que son pequeñas, pero que están a la par de la palabra. Amén. Entonces esta es la realidad que está viendo Pedro, y Pedro está justamente visitando Lida, no Lidia, para que no se vaya a confundir, sino que es Lida. Lida era el núcleo de la comunidad, de todo ese sector, y esta Lida estaba formado por fugitivos, quiero decir, de la persecución de Jerusalén. Eso era Lida. La iglesia de Lida estaba formada por fugitivos de la iglesia que había salido perseguida ya en Jerusalén. Recuerde que hubo una persecución y salieron todos disparados, eso ya lo hemos visto. Y por lo tanto, aquí Pedro está justamente metido en el núcleo de este lugar, y donde ahí suceden algunas cosas importantes. Y amados hermanos, se dice que aquí es donde comienza ya la predicación a los gentiles. Y los gentiles aquí empiezan a recibir ya el mensaje directamente, y se han dicho algunas cosas acerca de Pedro y Pablo, que en su momento las voy a decir. Y amados hermanos, recordemos que en los capítulos anteriores ya vimos a un Felipe hablándole a un etíope que es gentil. Y ya el evangelio está llegando a otras latitudes, está llegando a África, y por lo tanto el evangelio está siendo predicado a gentiles que fueron predicados por judíos, pero amados hermanos, estos judíos no vieron tal vez el alcance que eso iba a producir, pero en la mente de Dios ya estaba esto listo. Amados, si hay algo que Dios tiene cuidado, es que envía a gente específicamente a lugares donde nosotros no nos imaginamos, y esos lugares son de extrema importancia. Y ya vimos que Felipe está recibiendo una palabra poderosa para predicarla y que ésta tenga repercusión para otros lugares. Entonces, amados, hemos visto a Felipe predicando por estas zonas. Recuerde que Felipe en su viaje a Cesarea llegó predicando y llegó hasta con 4 hijas. Y esas 4 hijas eran 4 hijas que eran profetisas, que, amados, daba gusto estar en una casa así, porque cuidado, papá, no salgas porque te van a cogotear en la esquina. No, amados hermanos, da gusto estar en una casa donde hay gente que te puede dar una palabra de advertencia, te puede dar una palabra de Dios, te puede decir esto otro va a suceder. Y amados, yo creo que una familia así
es tremendamente glorioso y poderoso. Yo conocí familias maravillosas de parte de Dios que ellas venían a la casa, nadie se acuerda aquí de la hermanita Flores, pero nadie sabe quién es la hermanita Flores o el cantante cristiano que era Manuel Flores. Bueno, ellos iban a la casa. Y era, pero amados, iba el papá, el tata iba y llevaba a las nietas y ya, pues, y nos iban a vender los cassettes, que en ese tiempo eran. Y entonces ellas, mi papi le decía, ya, pues canten, canten. Y entonces estas hermanitas cantaban y parecían angelitos cantando, amados. Tenían unas voces preciosas, maravillosas. Y saben que era increíble, no habían solamente una guitarra y el lugar se llenaba la casa ahí, solamente con sus voces algo extraordinario ocurría. Yo creo que, amados hermanos, si nosotros nos disponemos a vivir el Evangelio, van a suceder cosas interesantes dentro de nuestra familia. Y amados, ya vimos que Felipe predicó por estas zonas y los apóstoles no tenían, amados, un lugar de residencia. Ellos andaban de aquí para allá según la ocasión lo ameritaba. No es que ellos iban a visitar una iglesia en particular, no, amados, ellos andaban recorriendo todos los lugares porque hace poco había ocurrido la persecución y ya todos estaban dispersos por diferentes lugares. Era como empezar a reordenar todo para que las iglesias sean, como dijo Bernabé, los alentó a todos para que con propósito de corazón sirvieran al Señor, decía. Eso era como Bernabé quería que ellos sirvieran, porque Bernabé fue a ver la obra que estaba ocurriendo en Antioquía y lo mandaron a él. Mire, Bernabé, un simple hombre que, da una donación importante, vende su propiedad, ya después es un consolador, después toma a Pablo y le dice a los apóstoles, no, si se convirtió de verdad, un hombre interesante. Ahora Bernabé está siendo enviado para poder ver la obra también allá en Antioquía. Entonces, amados, los apóstoles no tenían ese lugar de residencia y andaban de aquí para allá según la ocasión lo ameritaba. Y, amados, Lida era en aquel tiempo el centro de la toparquía. Yo dije esta palabra toparquía, la voy a decir para que ustedes aprendan, ¿no es cierto? Y así yo también aprenda. Bueno, yo ya aprendí. Entonces Lida era el centro de la toparquía. La toparquía era el centro o el gobierno administrativo de la región. Por lo tanto, amado, ahí había gente que tenía sus recursos, ¿no es cierto? Pero esta gente era la que siempre pone sus, ¿no es cierto?, cierto rechazo. Y, amados hermanos, ahí en esta iglesia, una iglesia sencilla, una iglesia que después al final del mensaje vamos a ver que era una iglesia simplemente, no había gente pudiente. A mí me preguntaron, ¿tú tienes gente pudiente allá? Sí, le decía. No. Entonces, porque preguntan la gente y ya la gente se arma una expectativa. Entonces, claro, si son todos por ejemplo, Marina Poblete, ella es Poblete. Entonces, todos aquí somos Poblete, tenemos apellido Poblete acá. No hay ni uno Riquelme. Entonces, somos una iglesia sencilla, una iglesia que a todos les cuesta ganarse el dinero. Amados, no hay grandes hombres de Dios o grandes personajes aquí. Y entonces Lida es justamente, y Jope son iglesias pequeñas, iglesias que en realidad solo Dios sabía que existían y solo Dios estaba vigilante a los requerimientos de esa iglesia. Entonces, amados, algunos, dije yo, creen que este fue el principio de la cristiandad gentil. Algunos lo miran desde este punto de vista.
Y bueno, no vemos otra cosa también que no sea así. Nosotros vemos que Felipe ya es uno de los primeros que ya predica a un gentil, y él no tuvo ningún reparo en hablarle a un etíope, ni menos a un eunuco. Entonces, por lo tanto, ya Pedro viene enseguida, y este es el paréntesis que se produce entre ya lo que sucede con la iglesia de la persecución y lo que va a venir con la historia de Pablo, porque Pablo ya llena todas las hojas que siguen, y Pablo es extraordinariamente un hombre usado poderosamente. Van a aparecer otros personajes, pero el centro medular de toda la historia ya es Pablo, y Pablo va a ser usado poderosamente a los gentiles. Pero recuerde que Pablo todavía está predicando a judíos, todavía no predica a gentiles, todavía él está discutiendo en la sinagoga. Se va a la sinagoga y discute que Jesús es el Hijo de Dios, y por eso lo querían matar. Después lo mandan a Cesarea y después lo mandan a Tarso, porque ahí estaba más resguardado Pablo. Y amados, Pablo, para poder recién salir a su viaje misionero, al primer viaje misionero, Pablo tiene que esperar 10 años. Amados, el evangelio no es algo así de la noche a la mañana, o, amados hermanos, así tan vertiginoso que nosotros queremos que las cosas ocurran. Tú a veces tienes que estar 10, 20 años en una iglesia, y recién Dios, después de 20 años, dirá, bueno, ya lo vamos a usar en esta área, en esta otra área. Bueno, esas son las cosas de Dios. Nosotros no podemos hacer nada en eso, no podemos añadir ni quitar, amados, porque todo está en las manos del Señor. Entonces, se piensa que este es el principio de la cristiandad gentil. Y también se ha dicho, amado, que Pedro representa la vieja escuela del judaísmo, cosa que es completamente falso. Falso, falso, falso. Amados, no es así. Pablo se dice que es de la nueva escuela, que es la iglesia gentil. Ninguna de las dos cosas es realidad. Porque, amados hermanos, aquí simplemente estamos viendo el plan de Dios, cómo Dios está haciendo las cosas y cómo es Él el que tiene el plan, y las cosas van sucediendo como Él quiere y no como los hombres han determinado. Yo soy de la vieja escuela, tú eres de la nueva escuela. No, igual que dice la gente que el Antiguo Testamento es el pan añejo y el Nuevo Testamento es el pan nuevo. No. Amados, esas cosas no pueden entrar dentro de la iglesia porque es falta de comprensión de las Escrituras. Todo esto que hemos dicho está totalmente alejado de la verdad. Recordemos, amado, que Pablo en estos instantes, ya dije, está predicando a los judíos, y Pedro está predicando a judíos y gentiles, y Felipe ya lo ha hecho a un etíope, y este ha respondido correctamente al llamado del mensaje del evangelio. Y, amados, lo primero que vemos dentro de toda esta introducción, ya que hemos visto que la gracia que transforma la sociedad. Hay una gracia, amado de Dios, que transforma la sociedad siempre y cuando los que están metidos dentro de la iglesia tengan una actitud correcta a seguir. En su momento lo veremos. Pero lo primero que se ve, amado, aquí, es que como que si alguien tuviera un perfume y lo destapara, y eso empezara a recorrer por todos los lugares. Y lo primero que se ve dentro de todo lo que vamos a ver es el perfume de la gracia transformadora. Hay un perfume, un olor tan exquisito, tan hermoso, que la gente ni siquiera hay que ir a buscarla, sino que ellas vienen
al lugar, porque se ha destapado la botella, se ha destapado el perfume. Y aquí vemos en Hechos 9 ya, 32, dice: aconteció que Pedro, visitando a todos, a todos, no solamente las iglesias, sino a las personas que habían sido dispersadas, vino también a los santos que habitaban en Lida. A los santos, a estas personas que habían sido dispersadas y que estaban en Lida, y amados hermanos, y dice: y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Amados, este aroma, esta fragancia, lo único que hace es te invita a levantarte, no importando la situación en la que te encuentres. Amados, porque aquí se destapa una botella, se destapa el perfume, y amados, había un paralítico. Este paralítico estaba imposibilitado de moverse. Yo no sé cuánta inmovilidad tendría, pero amados, él no podía llegar y salir, él estaba postrado en cama. Y por lo tanto, esta fragancia, amado, lo único que hace es te invita a levantarte, no importa la condición que te encuentres. Y esto es justamente lo que Dios quiere hacer con una iglesia. Dios quiere hacer algo tremendamente con esta iglesia, porque es pequeña, pero amados, ya en unos instantes dejará de ser tan pequeña. En unos instantes algo Dios va a hacer transformador, que este perfume recorrerá por todo lugar. Pedro ya está familiarizado con estos milagros, y amados, aquí vemos bastantes similitudes, y esto nos indica cómo es que Pedro reaccionó frente a lo que él ve, porque él visitando ve a un paralítico. A mí se me imagina también que Pedro, al ver el paralítico, recuerda inmediatamente a su maestro. Y amados, es importante caminar con el maestro, porque cuando caminamos con el maestro, entonces nosotros inmediatamente nos recordaremos de lo que él ha dicho, cómo él ha actuado, cómo él ha hecho las cosas. Y es por eso importantísimo ser discípulo. Amén. Nosotros tenemos que ser discípulos. Lo que menos hoy en día hay es discípulos. ¿Sabe por qué? Porque todas las personas muchas veces están metidas en sus asuntos y no quieren ni siquiera tomar la Biblia, ni siquiera la leen en sus casas, ni siquiera se atreven a escudriñarla. Entonces es muy difícil que nosotros entremos en un ambiente espiritual glorioso si es que no cambiamos, si es que no nos arrepentimos. No vale de nada llorar dentro del templo si no tenemos un arrepentimiento verdadero, amados, si no tenemos un arrepentimiento donde vivamos el evangelio. Amén. Pedro ya está familiarizado con estos milagros. Él vio a Jesús obrar en estos milagros, ¿no es cierto? Nosotros en Marcos, ahí vemos 2:11. Marcos me parece, véanlo ahí, Marcos 2:11. ¿Qué dice ahí, Diego? ¿Qué dice? Dice: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Ah, ya, excelente. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Ese es el texto. Entonces, Pedro me parece que ve esta imagen, porque ve al paralítico, ¿no es cierto? Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Entonces, amados hermanos, aquí hay algunas diferencias, pero Pedro está ciertamente compenetrado en lo que su maestro ya había hecho. Entonces,
Pedro tiene muy grabado en su mente y lo que hizo Jesús, ¿no es cierto?, de lo que hizo Jesús, y ahora Pedro va a seguir el ejemplo de su maestro. Lo va a seguir y le dijo algo bien interesante, porque aquí hay una frase que nosotros tenemos que tener cuidado a la hora de ministrar a enfermos, a la hora de ministrar a las personas, porque hoy día se ha enseñado la autoridad del creyente acerca de que el creyente tiene cierta autoridad para echar fuera los demonios. Y amados hermanos, y para poner las manos encima y sanar a los enfermos, ciertamente el Señor dijo, pondríamos las manos sobre los enfermos y estos sanarían. Pero, amados, nosotros aquí no hay ninguna cosa que nosotros hagamos que no esté justamente certificado por el Señor. Amén. No hay nada que no esté certificado por el Señor. Certificado quiere decir aprobado. Esto está aprobado por el Señor. Pedro dijo, Eneas, Jesucristo te sana. Fue la primera frase que usa. Eneas, Jesucristo te sana. Interesante. Y le dijo, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Amados, cuando Jesús le dijo, toma tu lecho, levántate y haz tu cama y ándate para la casa, le dijo. 2:11, Diego. Dígamelo, por favor, ahí, Dieguito. ¿Qué le dijo? Dice, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Aquí no se le podía decir a Eneas, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, si él estaba en la casa. Entonces, amados, estas son un poquito las diferencias que hay. Pero en este sentido, hay también comentaristas que dicen que le dijo, levántate, toma tu lecho, déjalo a un lado y pone la mesa. Eso era lo que en realidad quería decirle. Porque, amados, aquí hay dos cosas interesantes que se dan. Porque Pedro tiene esto de que le dice exactamente como Jesús lo hizo. Pero le dijo una cosa. No llegó y le dijo, a ver, Eneas, en el nombre de Jesús, yo te ordeno, levántate. Yo te ordeno, no. Pedro está entendiendo de que aquí hay un poder. El efecto de mis palabras no es el efecto que nace del corazón de Dios. No, amados, yo no soy el efecto de las cosas. Las cosas no suceden porque yo las diga. Las cosas no suceden porque nosotros queramos. Las cosas suceden porque Dios las quiere. Amén. Entonces Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama, y dice que enseguida se levantó. Notemos que Pedro dijo algo glorioso al decirle a Eneas. Le dice, Jesucristo te sana. Esto indica que el poder radica en el Señor. No radica en nosotros. Es que este asunto todavía nos cuesta entender, porque muchas veces se nos enseñó que nosotros debemos hacer las cosas, y es cierto, nosotros tenemos que movernos, pero no radica en nosotros el poder. Es Jesucristo el que sana. Desde el principio fue así, desde el principio y hasta el final será así. Con esto Pedro nos está enseñando una cosa interesante. Pedro nos está diciendo que él es solo el ministro del milagro. Ministro del milagro. Nosotros somos ministros de los milagros. Nosotros somos servidores de aquellos que van a recibir el milagro de parte de Dios, no de nosotros.
Nosotros somos ministros de un milagro, o sea, somos el servidor, ya que el poder para obrar el milagro procede de Cristo. Jesucristo es el que te sana, no yo. Amén. Eso siempre tenemos que tenerlo claro. Porque, amados, si yo voy y le digo a un paralítico, Jesucristo te sana, o le digo en el nombre de Jesús, levántate, amados, ¿qué queda en el ambiente? La sensación de que este hombre es poderoso, que el que lo dijo es tremendamente ungido, y nosotros quedamos pegados con el hombre y no damos gloria a Dios. Esta expresión, haz tu cama, puede significar, amados, levántate y pone la mesa, como dije. Levántate y haz tu cama y déjala a un lado, porque estas camas, amados, eran camas de reposo que tenían para mediodía, después de un almuerzo, ellos reposaban ahí. Y entonces, pero este hombre estaba ahí metido en esa cama. Y, amados, el hecho que se le diga, haz tu cama, amplía el poder del milagro. Porque una cosa es que tú no te puedas mover ahí, ¿no es cierto? El milagro es que no se podía mover. Levántate. El solo hecho de levantarse es un milagro. Pero el hecho también de hacer su cama ya es otro milagro. Porque, amados, alguien como los milagros que se ven a veces por televisión, estos milagros, y caminó, y después la persona anda medio morir saltando y vuelta a la silla de ruedas. No, acá el milagro fue completo. El hecho que se le diga, haz tu cama, ya hay una amplificación del milagro, porque una cosa es levantarse y la otra hacer la cama, porque para las dos se necesita fuerza, para las dos se necesita ánimo, se necesita que la fuerza vuelva al cuerpo. Porque muchos paralíticos se pararon y apenas, y gloria a Dios, dicen los hermanos algunos. Pero, amados hermanos, los milagros que Dios hizo, la gente podía hacer de todo. La gente podía levantarse y también hacer sus cosas. El hecho que se le diga, haga su cama, entonces amplía el poder del milagro. Y eso es interesante. Y dice que le vieron todos los que estaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron, no dice a Pedro, no vieron a Pedro como el milagrero, no vieron a Pedro como el super ungido, sino que esta gente se convirtió al Señor, dice la palabra. Los cuales se convirtieron al Señor. La Escritura siempre es bien específica en decir que la gente que se convirtieron a Dios, abrazaron a Dios y también abrazan el Evangelio. Por eso, las noticias de la cura de Eneas por el vecindario y la llanura costera de Sarón, se enteró la gente. Se enteró la gente, amados. Y esta gente se enteró a tal grado, amados hermanos, que ellos mismos vinieron a ver a Eneas. Lo vinieron a ver porque 8 años este tipo estaba enfermo, paralítico, y por lo tanto él era un milagro viviente del poder de Dios, y ellos quedaron perplejos, atónitos, como muchas veces menciona la Escritura. Y dice, ya que la mayoría de ese pueblo que vino desde la llanura, toda la llanura de Sarón, vinieron a Lida y vinieron a ver lo que había pasado con Eneas, y todo este sector era gentil. ¿Entiende? Todo ese sector era gentil, no era judío. Por lo tanto, empezaron los gentiles a venir.
Y amados, se hace en un lugar donde la iglesia todavía es muy pequeñita. Se hace en un lugar donde Dios escoge ese lugar y no escoge un lugar lleno de gente. Los mayores milagros muchas veces ocurren en lugares bien así insignificantes para algunos. Y es importante, amados, ver que también hubo una mujer que también reclamaba para sí un milagro. Pero ya la vamos a mencionar en su momento. Dice, lo bueno de esto es que esta gente se convirtió al Señor y no terminaron idolatrando al siervo del Señor como sucede hoy. Porque, amados, ¿sabes lo que sucede cuando tú miras al siervo de Dios y lo idolatras por lo que sucedió? Amados hermanos, tú corrompes el milagro. El milagro es corrompido por mirar al siervo de Dios. No debemos mirar a los siervos de Dios. No debemos. Por eso cuando dijeron acerca de Pablo y ¿quién era el otro apóstol que lo acompañaba? Que Pablo era Mercurio y el otro era... Bueno, uno de los dos, ya no me acuerdo, pero ellos se rasgaron las vestiduras porque dijeron, dioses en medio de nosotros, los hallaron como dioses en medio de nosotros, y ellos se rasgaron las vestiduras porque dijeron que no, somos iguales a ustedes, somos seres humanos, no merecemos idolatría, no merecemos adoración. Pablo y Bernabé. Júpiter y Mercurio. ¿Ya saben quién es Mercurio? No le queda bien ahí puesto, pero ellos rasgaron sus vestiduras por aquel hecho. Entonces, cuando miramos a los hombres de Dios que ponen sus manos y esta gente sana, no, amados, la gloria es y siempre debe ser para Dios. Yo espero eso, que usted lo tenga claro. Amado, el fruto de este milagro fue que la gente abrazó a Cristo y su evangelio. Ese es el fruto de un milagro. Los milagros, amados hermanos, no ocurren, amados, porque sucedan así espontáneamente o sucedan porque había una necesidad. No, los milagros de Dios siempre han tenido un propósito. Aquí nosotros vemos que aquí hay un propósito para llamar a los gentiles. ¿Entiende? Hay un propósito para llamar a los gentiles. Este milagro no sucedió porque sí. Este milagro no es para que la iglesia, se sienta como que, uy, aquí suceden milagros. No, amados. En aquel tiempo no se tomaban los milagros de esa manera. Incluso todos los milagros que hizo Jesús tenían propósitos. A veces habían milagros hechos para simplemente traer juicio de Dios a una nación. Recuerde que Jesús dijo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Capernaum se hubiesen hecho todos los milagros que en ti se hicieron hoy, qué tiempo ya que te hubieses arrepentido. Más tolerable será el juicio para los de Sodoma y Gomorra que para esta generación. Amados, cuando los milagros vienen y ocurren y nadie queda, y todos quedan así como que sin nada, amados, eso es juicio para una generación. No es así porque sí nomás. Por eso los milagros hay que observarlos y verlos a la luz de las Escrituras. Ya vimos que
Ya vimos que el perfume de la gracia es transformadora en la sociedad. El perfume de la gracia transforma una sociedad. Y número 2, el perfume de la gracia transformadora va a restaurar un lugar, va a restaurar una ciudad, restaura la ciudad. Porque, amados, ya aquí se nos vino encima, dice en verso 36, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Amados, Jope está a 10 u 11 millas al noreste de Lida. Está relativamente cerca. Y esta Jope está incluida en una aglomeración urbana, en la moderna Tel Aviv. En la moderna Tel Aviv, amados, es la que está incluida Jope. Jope tenía un puerto famoso, aunque muy lleno de rocas. La ciudad misma se alzaba sobre un alto peñasco desde donde podían ver a Jerusalén. Eso era Jope, para que lo podamos ver en su contexto ahí y en la parte ya geográfica. Pregunto yo, ¿qué es más difícil? ¿Restaurar la salud a un hombre enfermo o devolver la vida a alguien que está muerta? ¿Qué se supone que es más difícil? Claro, una persona que está muerta es difícil volverla a la vida porque ya ha muerto. Cuando dicen cuando mueren, no hay nada más que hacer. Hasta aquí llegó. Pero, amados hermanos, los escépticos siempre dicen que muchas personas se sanan por su desesperación, por su fanatismo religioso que tienen y porque muchas cosas, y ellos siempre, como son escépticos, como son agnósticos muchos de ellos y como muchos también son incrédulos, no quieren darle el crédito a Dios ni darle valor a lo que Dios puede hacer con una persona. Pero la pregunta es, cuando alguien está siendo velada y es resucitada, ¿qué sucede con eso? ¿Qué sucede cuando alguien ya está muerto, pero es resucitado por el poder de Dios? Entonces no existe ninguna cosa que valga, no existe ninguna crítica, no existe nada, porque, amados, está a la vista lo que realmente Dios puede hacer por alguien que está completamente muerto. Hechos 9:36, lo acabo de leer, dice que aquí nos muestra algo hermoso. Esta mujer que amaba a Jesús, porque ¿cómo sabemos que amaba a Jesús? No lo dice el texto, ¿no es cierto? Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita y nada más. Pero ¿cómo sabemos que amaba a Jesús? No, primero hay una cosa interesante, porque, amados, de aquí se van a desprender dos cosas gloriosas acerca de Tabita. ¿Ya? Se van a desprender dos cosas hermosas. El texto primero nos dice que ella era una discípula. ¿Cómo sabemos que amaba a Dios? Era porque era discípula. Solo los discípulos aman al Señor. ¿Saben por qué? El Señor Jesús dijo que nosotros le demostraríamos su amor si hacemos lo que Él nos manda. Nosotros demostraríamos su amor si andamos en sus caminos, si obedecemos y hacemos lo que Él nos manda. Por eso hoy día cuesta encontrar discípulos, hoy día cuesta encontrar gente que ame a Dios porque no quieren hacer lo que el Señor manda.
No queremos muchas veces hacer lo que el Señor manda, y es ahí donde está trunco nuestro discipulado, nuestro seguir a Cristo. Debemos seguirlo y hacer lo que Él manda. Amados, nosotros en una iglesia tenemos que vivir de acuerdo a lo que el Señor nos pide. Amado, esto nos debe llevar a pensar algo importante. Atención mujeres, porque aquí esto nos debe llevar a pensar algo tremendamente importante. Porque el término discípulo no era propio de los hombres. Y eso, denle gloria a Dios a las mujeres. Porque no es propio simplemente de los hombres. Aquí el texto dice claramente que ella era una discípula llamada Tabita. Las obras están en segundo lugar de lo que ella hacía. Primero, ella era una discípula. ¿Lo entiende? No podemos pensar que este nombre discípulo era propio de los hombres. También es atribuido a una mujer. Por lo tanto, esto nos debe llevar o nos debe enseñar algo interesante. Número uno, que el cristianismo no puede estar sin doctrina. No existe el cristianismo sin doctrina. El cristianismo es con doctrina por una razón de causa y efecto. No pueden haber discípulos sin maestros, y no puede haber maestros sin que hayan discípulos. Por lo tanto, este efecto causa se tiene que dar, amados hermanos, y el cristianismo no puede estar sin doctrina. Esto nos enseña que esta mujer sea una discípula, y los discípulos que ya hemos visto, que fueron hombres que se entregaron al Señor, hicieron lo que el Señor quería, y por lo tanto empezaron a comenzar a ver milagros portentosos, cómo Dios llamaba a las personas, cómo los sanaba y cómo los bendecía. Amén, José Patito. De acá se ve todo. Por eso el cristianismo, amado, no puede estar sin doctrina. Porque la doctrina, en la cual da forma y orden, la doctrina da forma y orden para que Cristo sea el maestro de todos. Para eso es la doctrina, para que Cristo sea el maestro de todos. Y amados hermanos, esta es la mayor alabanza, este es el comienzo de una vida santa, esta es la raíz de todas las virtudes. Es el comienzo, es la mayor alabanza que pueda recibir el Señor Jesús. Porque si Él es el maestro de todos, de Cristo hemos aprendido todos. Nadie aprende de otro, sino dice: acontecerá en aquel tiempo que nadie preguntará a su hermano, enséñame acerca del Señor, porque en aquel día todos me conocerán. Porque, amados hermanos, Cristo es el maestro por excelencia de todos nosotros, y esa es la mayor alabanza. El comienzo de una vida santa es la raíz de todas las virtudes. Si tú quieres ser virtuoso, aprende del maestro. Si quieres ser lleno de fe, aprende de Jesús. ¿Quieres ver los milagros? Aprende de Jesús, aprende de Él, porque en Él están todas las virtudes. Haber aprendido del Hijo de Dios el camino y la vida, el camino de vida y la vida verdadera, es algo extraordinariamente glorioso. Aprender de
Jesucristo, aprender del Hijo de Dios, aprender como mi maestro. Él es mi maestro por excelencia. Amado, no nos elegimos nosotros a Él, porque recuerde que los maestros antiguamente ellos elegían, los discípulos elegían a su maestro, pero el Señor dijo todo al revés: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Por lo tanto, amados, nosotros hemos sido llamados para aprender del maestro de los maestros. Qué maravilloso. Y amados hermanos, también se menciona que Tabita abundaba en buenas obras. Los frutos de las buenas obras proceden después de la fe, no antes. Usted no puede abundar en buenas obras sin fe, sin ser discípulo, sin ser una persona que ame a su maestro. Porque, amados, como decía, el llamado al arrepentimiento, que siempre nuestras buenas obras están manchadas de pecado. Siempre estarán manchadas de pecado, porque a veces queremos ser buenos ante los ojos de los demás, y ante los ojos de los demás somos desprendidos, ante los ojos de los demás hacemos esto, hacemos esto otro, pero nunca hacemos lo mismo cuando nadie nos mira, nunca hacemos lo mismo cuando nadie está poniendo sus ojos en ti. Amados, cuando nosotros amamos a Cristo verdaderamente, obedecemos a Él y hacemos buenas obras sin que nadie nos vea. Él dijo: no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda, para que no recibas el aplauso de la gente, porque al recibir el aplauso de la gente ya has recibido toda tu recompensa. Pero nosotros esperamos recompensa de aquel que mira en lo secreto, de aquel que te ve en lo secreto y nadie te ve. No andas tocando trompeta ni nada de eso, y haces lo que el Señor te dice que debes de hacer. Una discípula que, amados, tal vez no sabemos cómo esta mujer hacía sus buenas obras, no lo especifica muy bien, pero si la gente la quería, era tal vez porque ella le dijo: te voy a hacer este traje y te lo voy a hacer a ti, no lo digas a nadie, y te lo voy a hacer a ti, no le cuentes a nadie. Y de ahí, cuando ella muere, aparecen todas vestidas con los trajes que ella hacía, porque ella les había bendecido. Ella había solventado la necesidad económica, la pobreza en la que se encontraba esa gente. Amados, tenemos que hacer lo que el Señor nos pide. Tenemos que vivir una vida piadosa como la vivía esta mujer. Esta mujer es un ejemplo de vida piadosa y perfecta. Es un ejemplo de lo que realmente debemos de hacer los cristianos. No es que nos pongamos a hacer cosas para que la gente nos vea, sino que más bien seamos de corazón y hacerlo en los momentos que debemos de hacerlo. A veces esperamos que se mueva el hermano, la hermana, todos juntos para recién hacer cosas. Pero ¿por qué no puedes hacer cosas sin que nadie te vea? ¿Por qué no es movido tu corazón a solas? ¿Por qué tu corazón no es movido cuando nadie te ve? Eso es el problema que estamos teniendo. Los frutos de las buenas obras proceden después de la fe, no antes. Tabita dice que algunos dicen que es una palabra siria más que hebrea, que el escritor Lucas la tradujo al griego como Dorcas. Y según algunos dicen que esto significa cabra u otros gacela. Una cabra o una gacela. Pero, amados, la santidad de su vida borró fácilmente la mancha de un nombre poco decoroso. La santidad de su vida, la gente no le importaba mucho el nombre. A la gente lo que le importaba eran sus buenas obras, que marcó a mucha gente. Es interesante como ella dice:
Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle. Es increíble cómo es que este principio de 2 en 2, de 2 se da casi en todo el libro de los Hechos. Hay cosas bien interesantes ahí. Dice, no tarden en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando ella estaba con ella. Ella tenía ese talento y lo usaba para bendecir vidas. Tal vez tú tienes otros talentos, no necesariamente tienes que poner un vestido. Tal vez tienes otros talentos y puedes ponerlo a la disposición de tus hermanos. ¿O no? Debemos ser piadosos en nuestra fe, pero que nuestra fe también nos lleve a las buenas obras. Amado, dice que aconteció en aquellos días, el 37, que enfermó y murió y después de lavada la pusieron en una sala. El lavado de los cuerpos era un rito bien antiguo judío, que al parecer era muy antiguo. Dice, esto trataba de que la muerte misma y la resurrección pudieran consolar la mente de los piadosos y elevarlos a alguna buena esperanza. Era como que si se iba lavadita la persona, podía enfrentarse a Dios con mayor expectativas. Porque, amados, en todo este rito que se hacía, mucha gente lo traía de mucho tiempo atrás, pero a algunos no se le había sido revelado a Cristo en sus corazones. Todavía estaban en la oscuridad de la doctrina, no conocían bien cómo era la doctrina. Esta práctica tal vez les podía ayudar para calmar sus mentes frente a la muerte y la esperanza de la resurrección. Porque igual de alguna manera el pueblo judío entendía lo que era la resurrección. Y entonces ellas lavaban los cuerpos muertos para que pudieran comparecer ante el tribunal de Dios estando limpios. Y amados, muchas veces nosotros creemos que por cualquier cosa que hacemos, ritos, ceremonias, podemos encontrarnos limpios delante de Dios. Pero sin duda todos hemos nacido manchados, todos hemos nacido sucios del pecado, y que nosotros solo sabemos que Cristo con su sangre lava y limpia todos nuestros pecados. Como decía la canción, y con alma limpia me presentaré ante el tribunal de Dios. Con alma limpia nos presentaremos si hemos sido lavados en la sangre de Cristo. La doctrina hoy en día nos enseña que simplemente es la sangre de Cristo la que nos lava, nos limpia de todo corazón. Amado, estamos frente a 2 hechos milagrosos: la sanidad del paralítico y la resurrección de Tabita. Y aquí podemos decir una cosa: estos milagros no vinieron por voluntad de los apóstoles. No fueron ellos que hicieron publicidad en el sector. Y aquí tenemos que entender algo interesante. Ellos no andaban con panfletos diciendo algunas cosas. Nosotros podemos llevar panfletos o flyers, que le llaman hoy día los flyers. Esos flyers, amados, podíamos llevarlo a todos lados, pero nosotros no podemos asegurar ni garantizar algunas cosas. Porque esta gente, los apóstoles simplemente andaban visitando. Los apóstoles andaban haciendo la obra de Dios. Ellos andaban en las cosas de Dios. ¿Entiende? Nosotros también debemos de andar en las cosas de Dios. Que Dios nos pille en las cosas de Dios.
que no nos pille entretenido en tantas cosas que no son de Dios. Amados, nos podemos arrepentir aquí 10, 20, 30 veces. Y no digo que esto esté mal de arrepentirse, venir al altar es glorioso. Yo miraba hoy día, fue algo maravilloso, precioso. Pero amados, si nuestras vidas no están siguiendo el modelo que el Señor nos ha presentado, entonces simplemente seremos como aquellos hipócritas que vienen a la iglesia, pero por dentro estamos llenos de huesos de muertos, como dijo el Jesús, que por fuera se presentan bonitos, pero por dentro están llenos de tanta basura. ¿Cuánta basura consumes en la semana? ¿Cuánta basura estás consumiendo en la semana? Yo sé que caigo pesado y yo sé que muchos me dicen, no, el pastor está mal. Está mal cuando habla de los celulares, de las películas y de tanta cosa. Está mal el pastor. No sé, déjeme así. Pero a veces veo mucha gente entretenida en esas cosas. Y amados, si vamos a usar el celular, usémoslo para el beneficio que nos puede proporcionar. Hay harto material que podemos ver ahí. Hay tanta cosa que podemos aprender que nos puede beneficiar en gran manera. La gente, los apóstoles no llegaron diciendo, traigan a sus enfermos. ¿Tú puedes asegurar eso? Podemos asegurar como iglesia, traiga a sus enfermos y ellos van a sanar. Traiga a sus enfermos porque aquí hay milagros. No, amados, no podemos garantizar a nadie ese tipo de cosas porque, amados, todos estos milagros no vinieron por voluntad humana, vienen siempre por voluntad de Dios. Dios es el que determina. Tú puedes estar enfermo toda tu vida aquí caminando y al último el Señor viene, pasado 10 años de oración, pasado 20 años de oración, y el Señor te puede sanar y restaurar en un momento. Él sabe cuándo lo hace, cómo, cuándo y con quién. ¿Tiene poder el Señor para hacerlo? Sí. Los apóstoles no andaban en una campaña evangelística. Habrá sanidades y milagros. ¿Cómo aseguro yo eso? ¿Cómo le aseguro a la gente que habrá sanidades y milagros? Si eso justamente está determinado por la voluntad de Dios. Solo Dios puede garantizar eso. Solo Dios puede decir, hoy día será una noche de milagro. Hoy día habrá grandes sanidades. Pero eso no lo sabemos hasta cuando Dios los hace. Los apóstoles no tenían ni idea. El apóstol Pedro, tal vez cuando lo mandan a llamar por Dorcas, él se imagina la cosa, pero él tampoco sabía qué iba a pasar. No tenía idea. ¿Cómo garantizamos entonces nosotros esas cosas? Si es por la voluntad de Dios que las hace y Él determina cómo, cuándo y con quién. Ningún hombre puede garantizar los milagros y las sanidades. No podemos garantizarlo. Dicho esto, amado, en este milagro hay una restauración. Devolver la vida a una mujer piadosa. Eso se llama restaurar a una mujer que era piadosa, discípula del Señor, para que siguiera haciendo lo mismo. Dios restauró a esa comunidad, restauró a ese lugar para que pudieran seguir haciendo lo mismo. No es que la gente quería que Tabita permaneciera completamente inmortal por toda su vida, que nunca muriera, porque ella tuvo que morir en algún momento. Amados, la restauración es devolver la vida a una mujer piadosa que había penetrado fuertemente en el corazón de la gente que la conocía.
Pedro escuchó acerca de las buenas obras que hacía. Pedro, sin saber lo que iba a pasar, amados hermanos, hizo lo que vio hacer a su maestro nuevamente. Y aquí hay un milagro que se repite, es idéntico a otro. Vemos que sacó a todos de la sala. Pedro dijo, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Todavía él no tiene idea. Pero amados, oró y volviéndose al cuerpo, le dijo, Tabita Cumi. Interesante. Porque amados, este Tabita Cumi significa Tabita, levántate. Jesús le dijo, esta es una pura letra que es diferente a lo que Jesús dijo. Porque Jesús le dice a la hija de Jairo, le dice Talita, Talita Cumi. Levántate, ¿no es cierto? Acá le dijo Tabita Cumi. Tabita, levántate. Y amados, Pedro pronunció una corta frase en arameo diferente solamente en una letra de las palabras de Jesús. Pedro dijo Tabita Cumi, o sea, Tabita, levántate. Y amados, dice que esto fue notorio en toda Jope y nuevamente muchos creyeron en Pedro, no, creyeron en el Señor. Y aquí está lo que debemos de aplicar a nuestras vidas. Amados hermanos, cuando una iglesia se dispone a vivir el Evangelio, entonces Dios nos sorprenderá con sanidades, milagros portentosos. Porque esta gente se dedicaron a vivir para el Señor. A pesar que fueron dispersos para allá, para acá, ellos ciertamente estaban con la fe puesta en el Señor. Porque no idolatraron a Pedro. Podrían haber idolatrado a Pedro y podrían haber dicho, no existe otro como Pedro. Que venga siempre Pedro a predicarnos, porque él pone las manos y la gente resucita. Él habla unas 2 palabras y la gente resucita. Y eso a veces se promociona. Yo veo con mucho escándalo cuando se promociona a los pastores y dice, va a venir tal pastor, él te pone la mano y tú vas a ser sano. Amado, eso es corromper el milagro, es corromper la gracia de Dios y no ser agradecido con la bendición que Dios da a un pueblo. Había en Jope un pequeño número de hombres y mujeres piadosos, pero ahora hay una gran parte de esa gente que se convirtieron y son parte de ellos, gentiles. Nuevamente el fruto de ese milagro son ellos, los gentiles que se convirtieron, abrazaron a Cristo y a su evangelio. Eso es lo que debemos de enseñarle a la gente, que abracen a Cristo y su palabra, no otra cosa, amados. Porque si los principales de la ciudad se hubieran convertido, amados, hubiesen sucedido algunas cosas importantes. Porque el relato termina y dándole la mano la levantó, entonces llamando a los santos de la viuda la presentó viva. Esto fue notorio a toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Amados, si los principales de la ciudad se hubieran convertido a Cristo, uno de ellos hubiese alojado a Pedro. Pedro se queda en la casa de un cierto Simón curtidor. Estos que, sí, curten la piel, ¿no es cierto? Trabajan en piel. Y amado, eso es fuerte. Entonces, que Pedro, muchos dirían, perdón, yo soy el apóstol
tanto. De 3 estrellas para arriba me quedo en hoteles. De 3 estrellas para arriba, pues. No me puedo quedar en una casa así toda picante. Tiene que ser Pero este apóstol, muchos dicen, los católicos dicen que Pedro fue el primer papa que hubo en el mundo. El primer papa llamado a ser pontífice. Llamados hermanos, qué cosa más terrible si los papas de ahora fueran como Pedro, que se quedan en casas así como medias poco fuertonas por la pega que realizaba este hombre. Entonces sería completamente diferente la proclamación de la palabra. Tendríamos gente totalmente distinta. Amados, nosotros hemos estado en lugares donde hemos tenido que dormir hasta juntos. Yo he dormido junto con el hermano Raúl. He dormido junto con él allá donde la hermana Carmen. Él aquí, él acá, o sea, yo acá, él acá, su esposa al otro lado y mi esposa acá, porque no había más. Y nos comunicábamos roncando, uno va a cada lado. Las ronquidos eran fuertes. Y amados hermanos, ¿qué vamos a hacer? Que nos vamos a creer, es que yo soy pastor y el pastor no puede estar. ¿Quiere que le cuente una cosa? La primera vez que yo viajé a Chillán, había una creencia dentro de la familia. Lo cuento así, no como un chisme, sino que lo cuento como una cosa anecdótica. Y sabe que yo quedé impresionado. Yo lo supe mucho después. No tenía idea, de verdad se lo digo. Mi esposa es testigo. Júralo ahí de guatita para que la gente te crea. Entonces, amados, yo me voy con mi esposa. Yo había dormido en la cama, me parece que en la cama de la hermana Carmen. No me acuerdo ya. Y estaba toda la familia ahí y nos vamos nosotros y todos se fueron a la balanza. Me está saliendo lengua aquí. Como decía Dante Gebel, que para hablar lengua, él decía, repita, alabanza, 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 y cuando se te trabe la lengua, está ya hablando lengua. Y alaba, alabanza, alaba, alabanza, ya el niño habla lengua. No. Entonces, amados hermanos, ellos se abalanzaron hacia la cama donde había dormido yo porque querían recibir la bendición de Dios. Ay, Dios mío, yo lo supe mucho después. Y dije, pero qué tremendo. Primero me causó mucha risa. Y después, bueno, yo en algún momento tengo que haberles dicho, ya no me acuerdo si les dije o no, que no es correcto. No es correcto. Esta gente, los principales de esta ciudad de Jope no se convirtieron, había un puerto principal ahí, bien importante, no se convirtieron al Señor. Pero Dios reunió allí una iglesia de clase común, como nosotros. Aquí no hay gente tan pudiente, aquí hay gente común. Y dice que esta gente de clase común fue para derribar el orgullo de la carne. Incluso Pedro tiene que dormir en ese lugar. Pedro tiene que dormir ahí. Dice, no se quedó pocos días. Dice, aconteció que se quedó muchos días. Eso habla del carácter de este apóstol. Habla de su humildad, de su sencillez para vivir la vida cristiana. La vida cristiana tenemos que vivirla tal cual nos llega la vida. Si usted va de viaje y le tienen que hacer dormir en un colchón ahí que los resortes se te entierran para arriba,
Tú piolita nomás, muere piola ahí, ¿no es cierto? Tranqui mau mau, nada más que eso. Porque nosotros estamos solamente de paso en ese lugar. Y sabe, más bien, ¿sabe lo que deja bendición? Es cuando con humildad y sencillez nos adaptamos a las condiciones que hay en ese lugar. Con humildad y sencillez. Nadie de nosotros nació en cuna de oro, nadie de nosotros tiene que dormir en colchón Rosen, lado él, lado ella, ¿no es cierto? Que no se hunda, todas esas cosas. ¿Cuántos de nosotros estuvimos con un colchón por 20 años? 15 años con un colchón. Bueno, pero llega el momento que Dios te da y te puedes comprar un buen colchón. Pero eso que ahora duermas en un buen colchón no te quita que duermas en otro colchón que no sea muy bueno. Entonces, se dice por escritos apartes, comentaristas, que Pedro se quedó en casa de Simón Curtidor. Se dice que Pedro fue bien honrado y tratado por los lugareños. A pesar de la sencillez, de la humildad, ellos lo honraron igual. Y eso es tremendo. Porque no porque tengamos también que vivir así como al justo, al que no haya honra, igual tenemos que honrar a los que nos presiden, dice la Escritura. Al que honra, honra. Cuidado con irse al otro extremo. Mucha gente, claro, no, que el pastor es uno más de nosotros, pero cuidado, no es tan así tampoco. También debemos honrar a los siervos de Dios. Yo siempre me recuerdo que estuve con un pastor y lo honré en un sentido. Y cuando un día andaba ahí dando vueltas y quería honrar al pastor, no sabía cómo y le preguntaba al Señor y hasta que, ¿cuántos recuerdan que le hice al pastor Tomás una de puro alerce, bien bonito? Quedó espectacular y se lo coloqué ahí para que él leyera la Escritura. Porque el hecho de que honremos a los siervos de Dios también es por agradecimiento, son los que nos traen la palabra. Y yo estaba agradecido porque lo consideraba un tremendo hombre de Dios a él. Y bueno, todavía. Si yo lo escucho, me gozo con las predicaciones de él. Amados, cuidémonos, equilibrémonos, vivamos la vida cristiana. Creo que Dios nos está diciendo algo aquí. Nos está diciendo que salgamos a hacer la obra de Dios y que Él se va a preocupar de los milagros. Él en su momento, de repente podrá llegar gente acá. Nosotros podremos decirle, traigan sus enfermos, tráiganlos si quieren. Pero no garantizamos nada. Solo Dios, si Él quiere, puede sanar. Solo si Él quiere, puede libertar. Amén. Todo está en las manos de Dios. Oremos y demos gracias al Señor. Padre mío, gracias. He predicado tu palabra. Y te pido que cubras al pueblo, que ellos te sirvan con amor, que empecemos a hacer ayunos espirituales. Estos ayunos de desatar aquellas ataduras que hay en nuestras propias vidas. Si estamos atados, ¿por qué no? Puede que alguien aquí esté atado a pornografía. Puede que alguien esté cayendo en pecado.
Señor, ayúdanos, que entremos en el temor tuyo. Ayúdanos a vivir para ti. Perdónanos, Dios mío. Perdona nuestros pecados y ayúdanos, Dios, para darte gloria, honra. Que nuestra vida te honre. Saca todo enojo, iras, contiendas, maledicencias que puedan haber dentro del pueblo, dentro de cada familia. Señor, restaura la familia, restaura, Dios mío, así como restauraste la familia, Dios mío, de Tabita. Señor, que abundemos en buenas obras para con nuestra familia, nuestra iglesia. La Biblia enseña que las primeras obras que debemos hacer es con los de la familia de la fe. ¿Cuáles son los primeros que debemos atender? Nuestra propia familia y la familia de la fe. Si tú andas en centros de madres, se anda haciendo esto y esto otro y por allá te destapas haciendo cosas y acá no haces nada, la Biblia dice que eres peor que un incrédulo. Has negado la fe. Si algún hombre no provee para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Dios mío, ayúdanos para hacer las buenas obras, pero antes de eso ser unos buenos discípulos, andando en tus caminos. Señor, dirígenos. Creo que hoy día ha sido un día redondo. Desde que empezó la alabanza, el llamado al arrepentimiento, había una gracia especial en el llamado al arrepentimiento, Dios. Yo creo que genuinamente todos nos arrodillamos ante ti, genuinamente. Señor, yo sé que puede ser así, genuinamente arrodillándonos, pero ayúdanos para comenzar esta semana haciendo lo que tú pides, haciendo las cosas verdaderas. Dios mío, si algunos solo por ver el milagro se convirtieron, cuanto más nosotros que participamos de la iglesia, que participamos del mensaje, que participamos de la buena palabra, de la buena enseñanza, de la buena doctrina, de la alabanza, de la adoración, de los devocionales. Como hacía nuestra hermana Miriam en el devocional, también ahí. Por eso digo que desde que comenzó hasta ahora ha sido maravilloso este día. Dios mío, que nos vayamos con todas estas verdades dentro de nuestro corazón. Perdónanos y danos fuerza en el nombre de Jesús. Amén, amén. Somos Iglesia Ciudad de Dios, palabra, fe y conquista. Nuestra misión y pasión es cumplir la gran comisión dada por el Señor Jesucristo. Predicar con fidelidad el Evangelio, las buenas noticias de salvación y formar discípulos que sigan la visión de Cristo. Te invitamos a nuestras reuniones dominicales a las 11 horas. Estamos en Hipólito Salas, 2035 Cerro Navia, Santiago de Chile. Y visítanos en nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga y te transforme por el poder de su palabra.